Los misterios ocultos del Vaticano. La Iglesia primitiva. El Vaticano, un símbolo de fe y poder, ha sido durante siglos el guardián de secretos insondables. A simple vista, es la sede espiritual del cristianismo, pero bajo sus muros de mármol y cúpulas majestuosas, yace un entramado de misterios que el mundo jamás ha visto. ¿Qué es lo que el Vaticano esconde sobre los primeros días del cristianismo? ¿Qué secretos están enterrados en los archivos más oscuros de la Iglesia, sellados para evitar que la humanidad conozca una verdad que podría sacudir los cimientos de la fe? Este documental nos llevará a lo más profundo de esos secretos, adentrándonos en las sombras del pasado, donde las historias no contadas de la Iglesia primitiva esperan ser reveladas. Porque solo al destapar lo oculto, podemos comprender verdaderamente lo que nos ha sido negado por generaciones. Prepárate para un viaje que desafiará tu percepción, donde cada verdad revelada traerá consigo más preguntas que respuestas. La Iglesia primitiva, los primeros cristianos, aquellos que vivieron en carne propia la transformación radical del mundo antiguo por el mensaje de Jesús, esconde secretos que aún hoy permanecen ocultos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Vaticano no quiere que sepamos? Acompáñanos en esta exploración hacia lo más profundo de la historia y el misterio, porque en las sombras de la fe se esconde una verdad que no todos están preparados para conocer. El poder de los documentos prohibidos. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha tenido un poder inconmensurable, no solo sobre la fe, sino también sobre la historia. Un poder que, en sus momentos más oscuros, ha silenciado voces, borrado textos y escondido evidencias que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del cristianismo. Entre los archivos del Vaticano, que se extienden a lo largo de kilómetros de estanterías ocultas bajo la ciudad del Vaticano, existen documentos tan antiguos como el propio cristianismo. Documentos que podrían contener verdades inquietantes sobre las enseñanzas de Jesús y sus primeros seguidores. Textos que nunca vieron la luz porque amenazaban con desmantelar el control de la Iglesia sobre la narrativa oficial de la fe. Uno de los mayores misterios se centra en los evangelios apócrifos, textos como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena, que ofrecen versiones radicalmente diferentes de la vida y obra de Jesús. ¿Por qué fueron suprimidos? Estos textos plantean una visión más mística y gnóstica de Cristo, una en la que el conocimiento secreto y la iluminación personal tienen un rol protagónico. Pero lo más inquietante es que algunos estudiosos creen que en las profundidades del Vaticano, estos evangelios se guardan en su forma original, intactos, pero inaccesibles para todos, menos para una élite religiosa selecta. ¿Qué pasaría si estos documentos fueran revelados al mundo? ¿Podrían desafiar la concepción tradicional de la figura de Cristo y la estructura misma de la Iglesia? El Concilio de Nicea. ¿Qué se decidió en las sombras? El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, no solo unificó las creencias del cristianismo bajo un solo credo, sino que también fue el escenario de intensos debates y luchas de poder. Se dice que las decisiones tomadas allí determinaron qué textos serían parte del canon bíblico y cuáles serían condenados al olvido. Pero,
¿qué más ocurrió en las sombras de este concilio? Algunos teóricos sugieren que documentos críticos de esas reuniones están escondidos en el Vaticano, documentos que exponen las profundas divisiones dentro de la Iglesia primitiva, donde las corrientes alternativas del cristianismo fueron aplastadas para consolidar una visión única del cristianismo. ¿Qué si la historia oculta de este concilio revelara que el cristianismo primitivo era más diverso, más abierto, y que figuras como María Magdalena o incluso Judas tenían roles mucho más importantes de lo que nos han contado? Lo que es aún más desconcertante es la posibilidad de que se tomaron decisiones que reescribieron la naturaleza divina de Jesús y ocultaron aspectos más humanos de su vida. Los teólogos han debatido durante siglos sobre la naturaleza de Cristo, pero si el Vaticano guarda pruebas de debates tempranos que sugieren una figura menos divina y más humana, esto podría reconfigurar las creencias fundamentales del cristianismo moderno. El archivo secreto del Vaticano. Verdades prohibidas. El archivo secreto del Vaticano, un lugar rodeado de mito y leyenda, ha sido el tema de fascinación para académicos y conspiracionistas por igual. Con más de 80 kilómetros de estanterías llenas de documentos, solo una fracción de este vasto archivo ha sido estudiada por los investigadores. ¿Qué secretos sobre la Iglesia primitiva podrían estar escondidos allí? Algunos creen que entre sus documentos hay cartas originales de los apóstoles, especialmente de Pedro y Pablo, que revelan detalles no conocidos de los primeros días del cristianismo. Imagina el impacto de encontrar una carta donde Pedro confiesa sus dudas sobre la resurrección de Cristo, o un manuscrito de Pablo describiendo encuentros que desafían la versión oficial del Nuevo Testamento. También se especula que el Vaticano podría estar ocultando manuscritos del Mar Muerto que nunca fueron publicados. Estos antiguos textos, descubiertos en el siglo XX, arrojaron nueva luz sobre las creencias de las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, algunos creen que ciertos fragmentos, particularmente aquellos que presentan una versión alternativa de la historia de Jesús, fueron ocultados por la Iglesia para proteger su autoridad. Las reliquias más sagradas, el poder de lo tangible. Además de los documentos prohibidos, el Vaticano también custodia algunas de las reliquias más sagradas del cristianismo. Pero hay rumores persistentes sobre reliquias que nunca han sido mostradas al público, objetos que, de ser revelados, podrían desafiar nuestra comprensión de la historia sagrada. Algunos afirman que el Vaticano guarda el Arca de la Alianza, una reliquia que ha sido buscada por siglos y que, según la tradición, contiene los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés. Si el Vaticano realmente posee esta reliquia, ¿por qué la ha mantenido en secreto? ¿Qué otras verdades ocultas guardan sus cámaras más protegidas? Se dice también que el Vaticano esconde clavos de la crucifixión de Cristo, fragmentos de la cruz original e incluso restos de los huesos de los apóstoles, reliquias que han sido veneradas en secreto por generaciones. Pero, ¿por qué no se ha permitido que el público las vea? ¿Podría ser que el Vaticano teme las repercusiones de desmitificar estos objetos sagrados? Las enseñanzas prohibidas sobre María Magdalena. Uno de los temas más intrigantes es la figura de María Magdalena. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha representado a María como una figura secundaria, una seguidora más de Jesús.
Pero los evangelios apócrifos la presentan como alguien mucho más importante, como una discípula clave que recibió enseñanzas secretas de Cristo, quizás incluso más que los propios apóstoles varones. El Evangelio de María Magdalena, que fue suprimido por la Iglesia, sugiere que ella tenía un entendimiento único y profundo del mensaje de Jesús. ¿Por qué su rol fue minimizado? Algunos creen que la verdad sobre María ha sido cuidadosamente ocultada en los archivos del Vaticano, y que develarla cambiaría radicalmente la estructura de poder dentro de la Iglesia. El Vaticano es un lugar de fe, pero también de secretos. A lo largo de los siglos, ha mantenido bajo llave verdades que podrían sacudir los cimientos del cristianismo. Los documentos prohibidos, las reliquias ocultas, las enseñanzas suprimidas, todos estos elementos son piezas de un rompecabezas más grande que aún no hemos terminado de armar. Si algún día estos secretos fueran revelados, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Estaríamos preparados para enfrentar una verdad más compleja y quizás más inquietante de lo que imaginamos? El misterio que rodea al Vaticano es profundo y está lleno de intriga. La Iglesia primitiva, sus enseñanzas y sus figuras clave siguen siendo un enigma en muchos sentidos. Pero una cosa es cierta: mientras el Vaticano mantenga estos secretos bajo llave, el mundo solo conocerá una parte de la historia. Las sombras del pasado seguirán envolviendo la verdad, esperando el día en que finalmente sean reveladas. ¿Estás preparado para lo que puedas descubrir?